Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dios se está revelando a esta generación a través de señales. El Espíritu Santo se está derramando en avivamiento como nunca antes a esta generación. Experimenta revelación, maravillas, milagros, sanidad divina, liberación, poder, profecía. Sé empoderado y activado en el poder de lo sobrenatural a través de nuestras imparticiones proféticas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Bendiciones. ¿Qué tal? Bendiciones, bienvenidos a este extracto profético bajo la temática ¿Qué dice Dios de la crisis actual? Qué bueno que usted está conectado viendo este extracto profético y créanme que me siento muy contento porque Dios tiene una palabra especial para usted que se está conectando. Así que quiero que usted desde ya comience a compartir. Quiero que te suscribas a nuestro canal y recibas esta enseñanza de este extracto profético. ¿Qué dice Dios de la crisis actual? ¿Cómo enfrentamos la crisis actual? ¿Qué debo hacer en medio de la crisis que estamos atravesando? Estas tres preguntas las vamos a contestar en los próximos 15-20 minutos. Así que quiero que pongan mucha atención. Quiero bendecir a todos los que se están conectando, todos los que están a través de los chats escribiendo. Vamos a hablar acerca de qué Dios está hablando acerca de la crisis. Bendigo a todas nuestras columnas financieras, a los que comparten, a los amigos. Gracias por estar conectados. Escuche lo siguiente. Todos sabemos que estamos en medio de una de las crisis más fuertes de las últimas décadas. Estamos viviendo actualmente una de las crisis más fuertes que ha enfrentado la humanidad en el último siglo. Y no solamente eso, estamos viendo las consecuencias de la crisis. Toda crisis siempre va a traer consecuencias financieras, consecuencias emocionales, consecuencias en la familia, consecuencias en la iglesia, en los matrimonios, en la vida normal de todo ser viviente. Por lo tanto, quiero establecer este primer principio. Job capítulo 5, versículos 6 al 7. Dios explica a Job por qué el hombre nace para la aflicción. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. En otras palabras, Job dice que los hombres desde que nacemos para aflicción en la vida. Por lo tanto, a todos sin excepción alguna, cristianos, no cristianos, a todos nos va a venir una temporada de crisis en alguna de las áreas de nuestra vida. Hay diferentes tipos de crisis que puede pasar una persona. Crisis a nivel familiar, crisis a nivel matrimonial, crisis económicas, todo lo que tiene que ver con crisis en el ámbito financiero, crisis de salud como estamos atravesando en esta pandemia, crisis emocionales, crisis por medio de una deuda, crisis ministeriales, crisis de pánico, crisis de miedo, crisis de temores, crisis de rupturas sentimentales. Todos pasamos en alguna crisis por algún momento de nuestra vida. Ahora, quiero que usted entienda lo siguiente. La crisis siempre le va a venir al ser humano. La pregunta es cómo usted y yo respondemos a una crisis. Ahí es que está la diferencia. Por lo tanto, quiero establecer lo siguiente. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una circunstancia que te afecta personalmente a tu vida y a tu familia y también al ambiente que te rodea. Quiero que usted escuche esta revelación. Muchas personas me han preguntado, profeta, pero ¿qué dice Dios acerca de la crisis que está pasando? ¿Qué está hablando Dios para esta pandemia? ¿Qué está hablando Dios por causa del virus? Por lo tanto, quiero que usted escuche esta primer sabiduría. Dios no envía pandemias, pero sí las permite.
Te lo voy a repetir. Dios no envía pandemias, pero sí las permite. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios permitir una crisis como la que estamos atravesando en el mundo? Número uno, lea bien y quiero que escriba lo siguiente: que el hombre se vuelva a Dios con todo su corazón. Es en los tiempos de crisis cuando el hombre se acuerda de Dios. Es en el tiempo de crisis cuando el hombre se acuerda que está solo, que está limitado, que está sin poder para poder resolver y para poder surgir en medio de una crisis. En otras palabras, el primer propósito por el cual Dios permite una crisis, no que la envía, permite, es para que el hombre se vuelva a Dios. Dios está trabajando con el corazón de la humanidad, está trabajando con el hombre para que se arrepienta de su pecado, pero con la iglesia está tratando con la iniquidad de los hijos de Dios. En otras palabras, en este tiempo Dios nos recuerda que somos débiles. En este tiempo Dios nos recuerda que fuera de Él no hay sombra que cubra y no hay cobija que arrope. El primer propósito del por qué Dios permite una crisis es para que el hombre se vuelva a Dios. Segundo propósito, Dios nos recuerda en los tiempos de crisis, en los tiempos de pandemia, que somos débiles, que somos incapaces de poder prevalecer si no es a través de Él y por medio de Él. En otras palabras, Jesús lo dijo de esta forma: fuera de mí nada podéis hacer. Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. En otras palabras, yo soy la raíz y ustedes son las uvas, son el fruto del producto de la raíz a la cual están conectados. Y fuera de mí nada podéis hacer. En otras palabras, en los tiempos de crisis, Dios nos recuerda que sin Él somos débiles, somos incapaces de prevalecer, somos insuficientes, somos sin poder, estamos desnudos, no tenemos protección. Por eso es que el propósito de una crisis, número 2, es que Dios nos recuerda que sin Él somos débiles, que somos incapaces de prevalecer en la vida. El tercer propósito en medio de una crisis es que la crisis Dios la permite para ver lo que hay en nuestro corazón. Te lo voy a repetir de nuevo. Tercer propósito de una crisis que Dios permite. La crisis Dios la permite para ver qué hay en el corazón de sus hijos. Por lo tanto, esta crisis Dios sacó a relucir lo que hay en el corazón de los creyentes y lo que hay en el corazón de la humanidad. Porque es en los tiempos de crisis, en los tiempos de opresión, en los tiempos de pandemia donde estamos atravesando, a donde se ve realmente si tu corazón está fundamentado en Jesús o tu corazón estaba fundamentado en las cosas materiales y en los recursos que vemos a través de nuestros ojos. En otras palabras, en este tiempo de crisis, Dios nos está revelando cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque no es hasta en un momento de opresión a donde sale verdaderamente lo que tenemos por dentro. Por lo tanto, tenemos que establecer lo siguiente: en los tiempos de crisis es a donde tu corazón va a ser probado si le sirves a Dios por los panes o los peces, o le sirves a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la pregunta sería: profeta, ¿qué hacer en medio de una crisis? ¿Qué yo hago en medio de esta pandemia? ¿Qué yo hago en medio de la incertidumbre? ¿Cómo yo me muevo en este tiempo profético? ¿Qué hago en medio de la crisis? Esta es la gran pregunta que todos estamos haciendo en este tiempo de pandemia.
en este tiempo de recesión, en este tiempo a donde hay un caos en la economía, donde hay un caos dentro de las iglesias, donde familias se están quebrantando, donde matrimonios se están divorciando porque no saben convivir en el tiempo de crisis porque están todo el día juntos. Por eso es que el tiempo de crisis revela el corazón de la persona. Ahora, la pregunta del siglo sería: ¿qué yo hago en tiempos de crisis? Te voy a dar 3 revelaciones rápidamente y voy a orar por ti. Número 1, ¿qué hacer en los tiempos de crisis? Número 1, mantén la calma y cree a la voz de los profetas. Te lo voy a repetir de nuevo. ¿Qué hacer en un tiempo de crisis? Número 1, mantén la calma y cree a la voz profética por medio de los profetas. Una persona que atraviesa una crisis matrimonial, una crisis financiera, una crisis de limitación en tu negocio, en tu empresa, en tu ministerio, en cualquier ámbito de la vida que usted pueda estar atravesando. Una persona que está atravesando una crisis no puede pensar bien. ¿Por qué? Porque la crisis te bombardea la mente. La crisis no te deja pensar. Por lo tanto, la primer forma para poder comenzar a resolver una crisis es manteniendo la calma. La calma es clave para usted enfocarse y para poder usted ver cuáles son las oportunidades que tienes, cuáles son los recursos que tienes para poder comenzar a resolver la crisis en la que estás atravesando. En otras palabras, número 1, mantén la calma. Esto va a ser clave no solamente en esta pandemia, sino en toda crisis de la vida. Número 1, aprende a mantener la calma. Dios no va a hacer un milagro hasta que usted no entre en descanso, hasta que usted no mantenga la calma. Ahora, quiero que usted entienda lo siguiente. Lo primero es estar tranquilo y creer a la voz de los profetas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hay una historia bien extraordinaria y habla de un momento cuando el pueblo de Israel estaba atravesando por la peor crisis de su vida. Dice la escritura que venían 2 ejércitos a conquistar a Israel, y dice la escritura que el rey Josafat estaba atemorizado, estaba sufriendo, estaba opresionado, porque los pueblos que venían a conquistarlo eran mucho más grandes en número y eran mucho más guerreros en el ámbito de la batalla. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios, mira esto, el Espíritu de Dios vino sobre un joven profeta llamado Jaziel. Y dice la escritura que Jaziel, lleno del Espíritu, se levanta en medio del pueblo de Israel y comienza a profetizar de parte del Señor y les dice: así dice Jehová de los ejércitos, no habrá necesidad que peleéis vosotros esta guerra. Estad quietos y vean la salvación tan grande que Jehová hará con vosotros. El profeta trae una palabra direccional en el tiempo de crisis, en el tiempo de guerra. Y de la misma forma que Jaziel se levantó lleno del Espíritu Santo para traer una dirección al pueblo de Israel, hoy yo vengo bajo la unción del Espíritu como profeta de Dios a traerte una dirección en esta crisis que estás atravesando. Mantén la calma. No habrá necesidad que vosotros peleéis esta guerra. Estad
quietos y ved la salvación tan grande que Dios hará con nosotros, porque esta batalla le pertenece al Señor. En otras palabras, en medio de la crisis que usted esté atravesando, en medio de la pandemia, en medio de la recesión, en medio del caos, en medio del temor, Dios te dice a través de mis labios: yo voy a pelear por ti, pero necesito que estés quieto, porque si estás en el afán, no voy a poder obrar el milagro que estás esperando. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos tener la seguridad que en medio de una crisis tenemos que tener la certeza que al final del camino Dios nos dará una gran victoria. Segunda revelación, y quiero que usted ponga mucha atención: ¿qué hacer en tiempo de crisis? Segundo consejo profético de 3. Número 2, cree en su palabra. Esto es clave en tiempos de crisis. Cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la garantía que Dios nos da a usted y a mí en medio de la crisis. En otras palabras, en la palabra está la victoria garantizada. Hay una garantía por medio de Dios que a través de la crisis que estamos atravesando vamos a tener una gran victoria. Juan capítulo 16, versículo 33 dice lo mismo. Dice lo siguiente: estas cosas, Jesús hablando, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¡Qué pedazo de escritura! Jesús te recuerda a ti y me recuerda a mí. Y tú que estás conectado ahora mismo, Dios te recuerda estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en medio de la crisis. En el mundo tendréis aflicción, tendréis crisis, tendréis problemas, pero confiad en mi palabra, porque yo he vencido al mundo, también vosotros venceréis la crisis. Por eso es que para cada crisis, escucha esta revelación profética, para cada crisis hay una promesa en la palabra de Dios. Toda crisis que usted pueda estar atravesando el día de hoy, quizás estás pasando una crisis matrimonial, quizás estás pasando una crisis en tu relación, quizás estás pasando una crisis en tu economía, quizás estás pasando una crisis ministerial, una crisis financiera, una crisis económica, una crisis ministerial, una crisis de salud, tienes el virus, cualquier crisis que puedas estar pasando. Dios te recuerda en este momento que hay una promesa para cada crisis que usted pueda estar atravesando. Por eso es que Jesús dijo: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella habréis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, toda crisis que usted pueda estar atravesando, toda respuesta usted la tiene en la palabra. Por eso es que si usted está pasando una temporada de su enfermedad, la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó toda enfermedad y llevó toda dolencia, y por su llaga hemos sido sanados. Es una promesa. Si usted tiene el virus, hay una promesa que usted no va a morir, que usted va a prevalecer en medio de los tiempos. Quizás me digas: profeta, mi familia no le sirve a Dios, mis hijos no le sirven a Dios. Hay una promesa en esta escritura que dice: cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Pero para usted poder ver el cumplimiento de esa promesa, usted va a tener que creer en su palabra. Cada crisis que usted está atravesando, la respuesta está en la palabra de Dios. Tercer consejo profético: descansa en su palabra.
Esto es clave, porque no solamente tienes que mantener la calma, creed a la voz direccional de los profetas. Número 2, creer en su palabra, sino ahora aprender a descansar en su palabra. Muchos creyentes, muchos cristianos creen en la promesa. Creen que Dios salva, creen que Dios libera, creen que Dios restaura, creen que Dios prospera, creen que Cristo viene, creen en las promesas de Dios, pero no han aprendido a descansar en las promesas de Dios. Por eso es que es importante que en los tiempos de crisis usted descanse en las promesas que el Padre a usted les ha hecho. Hay una historia que me gusta mucho predicar, y es cuando Jesús entró a la barca. Dice la Biblia que cuando Jesús entró a la barca, vino un maremoto, literalmente vino una tormenta, y la tormenta comenzó a azotar la barca de Jesús. Y dice la Escritura que Jesús dormía. ¿A usted no le llama la atención que en medio de una tormenta, a donde la barca estaba a punto de hundirse, el maestro estaba descansando? Y dice la Biblia que Pedro, un experto pescador, Juan, otro experto pescador, Andrés, Jacobo, su hermano, pescadores expertos, comenzaron a tener miedo, porque en medio de esas olas comenzaron a ver que el panorama se estaba viendo complicado. Y dice la Escritura que fueron a donde Jesús y le dijeron: Maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? Estamos a punto de ahogarnos y tú sigues durmiendo en medio de la tormenta. Y yo me imagino a Jesús cuando abre los ojos y ve ese escenario y ese mar que estaba embravecido, y Jesús se levanta con autoridad y le dice: Pedro, tranquilo, como te estoy diciendo yo a ti que estás en una crisis, tranquilo. Jesús le dijo: Pedro, yo estoy descansando en una promesa, porque la Escritura dice que yo voy a morir crucificado, no voy a morir ahogado. Por eso es que Jesús descansaba en medio de esa tormenta, porque Jesús sabía que en esa tormenta no iba a estar su sepultura. Jesús sabía que no iba a morir ahogado. Jesús sabía que sería crucificado y al tercer día sería resucitado entre los muertos. Por eso es que cuando usted tiene una palabra, usted descansa en la palabra, y esa palabra te va a hacer inmortal. Escucha revelación, te va a hacer inmortal hasta que Dios cumpla lo que dijo que haría contigo, pero tienes que aprender a descansar en su palabra. Quiero hacer una oración, quiero hacer un decreto de fe. Muchos de ustedes están pasando por medio de una crisis. No importa la crisis que estés atravesando, Dios siempre tiene respuestas en medio de una crisis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo tomo autoridad, Señor, en este extracto profético sobre cada persona que me está viendo, cada persona que está compartiendo este video, cada persona que está sembrando en esta palabra, cada columna financiera, cada inversionista de fe. Hoy hago un decreto en el nombre de Jesús y hoy profetizo, Padre, que en medio de esta crisis, Señor, vamos a ver tu mano obrando a nuestro favor. Vamos a ver cada promesa, Señor, que tú has hecho en tu palabra. Hoy yo declaro que en medio de esta crisis, en medio del caos, en medio de la pandemia, vamos a confiar en ti. Vamos a mantener la calma. Vamos a creer a la voz profética del cielo y vamos a creer a los profetas que están trayendo dirección y están trayendo revelación en esta pandemia. Padre, hoy nos amarramos de cada promesa en tu palabra y declaramos, Señor, que la palabra es nuestra garantía, que tendremos victoria en tiempos de crisis. Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos des una fe sobrenatural para poder descansar en cada promesa, para poder descansar en todo lo que tú has prometido por medio de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno,
Gracias por estar conectados en este extracto profético, esta nueva faceta aquí de nuestros videos. Créame que voy a estar muy contento si usted me ayuda a compartir. Yo voy a estar muy contento si usted me ayuda a seguir predicando la palabra. Hoy quiero bendecir a todos los que siembran, a todos los que comparten, y sé que Dios va a hacer algo muy especial. Comparte esta palabra porque yo sé que alguien va a necesitar esta instrucción, este extracto profético en medio de la crisis actual. ¿Qué dice Dios en medio de la crisis que estamos atravesando? Bendiciones. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, este extracto profético. Quiero que seas parte de nuestro ministerio. Estamos en un tiempo muy difícil, pero también la Biblia dice que en los tiempos difíciles Dios levanta profetas, voces proféticas para liderar al pueblo. Y una de las cosas que Dios está haciendo es que está prosperando al pueblo a través de las enseñanzas de los profetas. Por lo tanto, dice la Escritura en 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo quiero darte la oportunidad en este día para que seas parte de nuestras columnas financieras. ¿Cómo puedes ser parte de nuestras columnas financieras? Aquí en nuestro canal de YouTube, usted puede hacerlo desde una computadora, es mucho más fácil. Y quiero que vayas a cualquiera de nuestros videos y vas a ver que debajo de cada video hay un botón que dice unirse. Y en ese botón de unirse usted lo oprime y usted va a ver 4 categorías de las cuales usted puede ser parte de nuestras columnas financieras. Puede ser parte, primero comenzando como un colaborador del reino. ¿Qué es un colaborador del reino? Es una persona que nos da una semilla mínima de $4.99 al mes. Yo creo que todos podemos ser parte de un colaborador del reino. Pero si usted dice, profeta, yo quiero tener un compromiso con usted, usted puede ser una de nuestras columnas financieras. Una columna financiera es una persona que tiene la habilidad o tiene el poder para poder sembrar $24 al mes. Y si usted dice, profeta, yo no quiero ser solamente una columna, quiero ser un inversionista de fe. Un inversionista de fe es una persona que nos honra con una semilla de $49. Créame que va a ser de mucha bendición que usted sea parte de los que son los inversionistas de fe. Pero hay otros que dicen, profeta, yo quiero estar comprometido al 100%, quiero ser un inversionista profético. Los inversionistas proféticos son personas que honran nuestro manto con una semilla de $99. No importa en la sección que usted entre para ser parte de nuestros miembros, lo importante es que usted le crea a Dios. Y por agradecimiento, por honra, por la ley de la honra, yo voy a estar subiendo diferentes enseñanzas proféticas que van a bendecir tu vida como creyente. Te vamos a formar proféticamente, te vamos a transformar el carácter por medio del Espíritu Santo para que usted pueda ser un guerrero y usted pueda vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, como dice la palabra. Así que corre la voz. Si usted me dice, profeta, no tengo una computadora, usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico tumilagrohoy@yahoo.com y te vamos a estar enviando un link para que lo puedas hacer directamente desde tu teléfono. Así que te bendigo, gracias por creer en nuestro ministerio y gracias por ser parte de esta gran visión profética en el ahora. Así que corre la voz, bendiciones.